Bueno, nuevamente al aire en el programa Vos Sabés, en la 90.1, en la KEOPS. Estás comunicada con nosotros a través de la radio, del teléfono de la radio que es 427-2525 o por el muro de Facebook que es Vos Sabés FM, es el loguito con la panza blanca y el fondo violeta. Y estamos tratando el tema. Rosario está comiendo porque vino con hambre y cuando tiene hambre le duele mucho la cabeza y como nosotros no queremos que le duele la cabeza. No, igual vengo llena de óleos. Ah, ¿hoy te pusiste óleos? Óleos. ¿La viste a Mariana? No, pero vi una persona que, bueno, vende óleos y me puso para que probara todo lo que había en el mercado. Bueno, bien. Sí, así que bárbara. Bueno, igual terminé de comer porque yo puedo seguir hablando un ratito. No, sí, te vamos a nuestro programa es casi como una vitrina, casi como que nos están viendo. Totalmente. En una época, ¿te acuerdas que nos veían? Sí. Era terrible. Pero bueno, estábamos, después de estas noticias y de estas cosas que a veces nos enojan y nos ponemos siempre como desde un lugar, desde un punto de vista, hoy queremos ampliar un poco la mirada y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con la planificación familiar? Nosotros somos madres, nos gusta tener hijos, amamos parir, amamos amamantarlos, pero también nos gusta planificar cuántos hijos vamos a tener, con quién los vamos a tener, en qué momento de la vida los vamos a tener. Y también esto conlleva también a pensar en que nuestra acción para tener los hijos no es lo único que nos lleva como motorcito en la vida. Es decir, nosotras tenemos un desarrollo de la sexualidad que respetamos en todas las personas, que nos gusta tener una sexualidad activa y plena y satisfactoria, y que también tiene que ver esa sexualidad, ese desarrollo pleno y satisfactorio de la sexualidad tiene que ver con la posibilidad de nosotras poder decir, bueno, nosotros queremos tener una sexualidad plena, pero no queremos tener hijos, por ejemplo, en este momento de la vida. O nunca. Hay personas que nunca quieren tener hijos, sí, y no por eso son más o menos felices, sino que son elecciones. Exacto, ya vamos a tratar ese tema con la tía. Con la tía Punk. Exacto. Eso que va a venir dentro muy poquito. Bueno, así que dijimos, vamos a hablar de métodos anticonceptivos, vamos a hablar de esto que es cómo hacemos para tener relaciones sexuales y no quedar embarazadas, claro, en el caso acá, de las mujeres. Sí, por ejemplo esto, sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido. Foto de... Y eso es un poco la idea, ¿no? Sexo cuando quiero, ¿sí? O cuando puedo. O cuando puedo, en algunos casos. Claro. Es decir, cuando el marido viaja o cuando uno no viaja, ¿cómo cuando viaja? Claro, no puedo tener sexo porque mi marido no está. Eso quiere decir. Claro. Interpretémoslo bien. Y te decían porque se puede interpretar de muchas maneras. Dejémoslo ahí. Bueno, o cuando los chicos se despiertan o los bebés, claro, estábamos a punto de y se despierta el bebé. Ahí Eugenia está por allá y debe claro, decir que sí. Marco se ríe, no sé por qué, porque los chicos de él ya son grandes, pero debe recordar varias de esos interrupciones, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Eugenia, ¿no? ¿Vos tenés todo controlado? No tenés nada controlado. No, y menos cuando el bebé encima duerme en la misma habitación. No, terrible. Pero bueno, esto ha sido de toda la vida, es decir, sexualidad hubo siempre, porque el ser humano nace con una actitud hacia la sexualidad. Y sí. Decíamos la vez que estuvo acá el doctor Eduardo, dijo que la sexualidad era parte de la personalidad, no era aparte, del desarrollo no era un de la pedazo de, sino que no se podía desdoblar personalidad de sexualidad. No, y que está desde el nacimiento, ¿no? Exactamente. En todas las edades. Y bueno, y en todas las épocas, porque en toda la vida de la humanidad, la humanidad en realidad se ha perpetuado gracias a tener sexualidad, porque si no la tuviera, la humanidad no estaría hoy acá. Exacto, sí. Después hay cuestiones culturales, ¿no? Y por supuesto que sí. Y bueno, y mirando un poco así atrás en la historia, veíamos que métodos anticonceptivos hubo desde mucho tiempo. Uno se imagina, qué sé yo, un preservativo de acá a 100 años atrás, pero no, parece ser que ha habido métodos anticonceptivos en las culturas de hace muchísimos años. ¿Y cuáles eran? Y por ejemplo, yo te cuento alguna cosita así como perlita que encontramos. En el año 1850 antes de Cristo. No, antes de Cristo. Sí. El primer texto médico del que se tiene noticia sobre anticoncepción recomienda
el uso de excremento de cocodrilo mezclado con una No. pasta que servía como vehículo usado seguramente como pesario insertado en la vagina. No, pero pobre la vagina. Sí, pobre la Me vagina, imagino pobre la eso, mujer. Claro, eso debía ardir. Uy, qué mal que hoy estamos Hoy estamos comiendo. terribles, ¿eh? Estamos... ¿Cambiamos? Yo voy a llevar venís acá. O Marcos. Después Bueno. había otras culturas que, bueno, usaban de este tipo de yuyos, qué sé yo, que serían cosas Claro. que aparentemente ungüentos que Ujú. harían que no se pudieran ingresar a la matriz Ujú. los espermatozoides, o no sé si funcionaban o no, pero bueno, esto está documentado. Después hay momentos en la historia que también se habla de distintos preservativos o condones, que yo no sé de dónde viene la palabra condón, ¿vos sabés? No, podríamos investigar. Podríamos investigar. Acá, Ya sabe. Monsieur Monsieur Condón. El inventor Pero del mira forro. vos, pero entonces medio moderno, bárbaro. condón. Condón. Mira vos, el señor Condón. ¿Ahora me lo Bárbaro. buscás? Búscame, Dale. y búscame también que hay una película en cartelera que yo casi la voy a ver si alguien la vio, que la comente, que se llama Histeria, que es del que inventó. ¿Ya está en cartelera? Sí, sí. Ay, la vamos a ver y la vamos a el que comentar en la inventó próxima. el consolador Femenino. londinense. Sí, sí. Ujú. Ah, mira vos. Sí. No sabía que ya estaba en cartelera. Sí, sí. Bueno, pero por ejemplo, preservativos había desde los egipcios que se ponían telas alrededor del pene para que no contagiarse de enfermedades venéreas ni producir embarazos. Ah, pero me vas a decir que no pasa un espermatozoide de una Y tela. pasaría, pero ellos intentaron con qué tela, no y qué tenían tela habrá? preservativos de látex. Ajá. No, me imagino que no, pero Pero capaz de- que los rodeaban con ungüento a la tela. Y también. seguramente, Hmm. seguramente. Después había algunos que eran pedazos de animal. No. Sí, Rosario, hoy estás asquerosa, no te gusta nada esta cosa que te cuento. No me gusta nada. Bueno, pero todas estas cosas ocurrían porque... Pero como pedazos de animal. Con eso Claro. construían como un preservativo. Como un preservativo, Ujú. sí. En el muro del Facebook ustedes van a ver una pintura de el año no sé cuánto, porque yo ya no recuerdo los años, la verdad que no es para mí, los números no existen para mí, pero es una mujer intentando ponerle un preservativo a un señor en una Ajá. cama del Renacimiento, ¿será? Sí, ¿no? tiene un buen dotado el señor. Bueno, mira Rosario, che. No, es notable. Bueno, esto es parte de el año 1700, el año... 1800, Bueno, 1874. 1800, ahí está. Sí. Entonces, preservativos hubo desde hace mucho tiempo, intentos de... La amante cautelosa se llama. se llama Mirá así, vos. la pintura. Mm. Intentos de que el efecto mecánico, es decir, que no pasara, que no llegara el semen con espermatozoides Ujú. a ingresar a la matriz, al útero, para que no esos espermatozoides no siguieran el camino hacia las trompas de falopio y se generara el embarazo. Sí. Existe desde hace muchos años, con lo cual la anticoncepción no es una cosa de nuestra sociedad moderna, es una cosa que evidentemente ha sido preocupación de la humanidad toda, porque en algún momento, acá Eugenia me pone, ¿tenemos a Monsieur Condón? ¿Sí? Sí, se dice que el inventor del preservativo, tal cual lo conocemos hoy, pero hecho con tripas de cordero, ¿Ves? ahí está, Pedazos de animal. en el siglo XVII, fue un método del rey Carlos II de Inglaterra, que Mira Carlitos. fue, de un médico del rey, ajá, ahí está. Su nombre, doctor Condom, o bien Cotton o Cotton, o sea, sí, Cotton, después fue mutando la palabra, ¿no? Dice, podría ser una bonita explicación para el origen del término, pero la existencia de dicho médico inventor no está confirmada. Bueno, era mentira. No se No sabe. se sabe. Bueno, si algún oyente tiene el dato preciso, nosotros aceptamos sugerencias. La cuestión es que, bueno, hay un montón de métodos anticonceptivos en la actualidad. Tenemos distinta cantidad de métodos anticonceptivos. Que Hay tienen naturales, que ver, claro, hay también de la industria, digamos, hay artificiales. por hay decirlo. químicos, hay mecánicos, Mm. hay naturales, es decir, hay una cantidad, están como divididos y clasificados. Ujú. Y se dice que es importante saber algunas cosas antes de pensar en qué método anticonceptivo tengo que elegir cuando estoy dispuesta a
tener relaciones sexuales y no quedar embarazada. ¿Por qué? A ver. Porque se habla de pensar en la cantidad en la frecuencia de las relaciones sexuales que tenés, en el número de parejas sexuales que tenés, en si tenés ganas o no de tener hijos, si querés el método más eficiente o te conformás con alguno menos eficiente y lo combinás con otro. Los efectos secundarios que tienen los distintos métodos, la facilidad y la comodidad del uso del método que vos elegís y el nivel económico para poder acceder a ese método. Entonces, teniendo en cuenta toda esta lista, vos decís, bueno, yo me quedo con tal método. Y ahí tenemos la diversidad y ahí tenemos la posibilidad de elegir, que era lo que decíamos al inicio del programa, cada uno de nosotros. Pero hay de que acuerdo, tener información. Exactamente. No podemos elegir sin saber, ¿no? Eso lo repetimos todo el tiempo. Bueno, después tenemos índices de eficacia de los métodos que se lo vamos a preguntar a una ¿Y vos con médica. qué medito? Yo con el médito no, yo quiero estamos que lo hoy estamos terribles. Me pasé, ¿sabés qué pasa? Me pasé de óleos. Estoy para Eugenia, el otro lado. vení porque en cualquier momento lo vas a tener que reemplazar. En cualquier momento. Bueno, escúchame, ¿querés que yo te hago una introducción? Mirá, dale. hasta te puede causar Además, gracia la palabra sí. introducción en este tema exactamente. Tenés métodos de barrera. Los más comunes, más conocidos son el diafragma y el preservativo. Eso es uno. Después tenés métodos hormonales o químicos. Y ahí tenés un montón de métodos hormonales que tienen que ver con desde las pastillas anticonceptivas hasta cada vez hay como de más claro, avanzado. Ahora Ahora los implantes debajo de la piel, Eso. por ejemplo, productos los parches subdérmicos, que es otra modalidad. Nosotros estamos más acostumbrados a escuchar que la mayoría de las mujeres que utilizan un producto químico utilizan pastillas anticonceptivas. Y tenés dos tipos en general. Las pastillas que usan las mujeres que no amamantan y las pastillas que usan las mujeres que amamantan. Que eso se lo vamos a preguntar a la doctora. Y algunas cuando... que tienen para descansar un periodo, ¿no? Cuando te viene el periodo y otras que... Exactamente, que es muy interesante. Esperemos poder encontrar a nuestra entrevistada que hoy vamos a tener al aire, que en este momento está en un trabajo de parto, porque como es obstetra, claro. Siempre tenemos este problema con los obstetras, que a veces los podemos tener acá todo el día y a veces no, porque tienen muchos no partos. es que ella está haciendo el trabajo de parto, no, sino ella está atendiendo un parto en este momento. Así que en un ratito la vamos a llamar por teléfono y le vamos a preguntar estas cosas. Porque bueno, es muy interesante entender cómo funcionan las pastillas anticonceptivas. Que yo te podría asegurar, te haría una apuesta, que podríamos decir que el 80% de las mujeres que toman pastillas anticonceptivas no saben cómo funcionan. Seguro. Ni siquiera saben los efectos secundarios que tienen. Bueno, pero a ver, ¿vos sabés cómo es el mecanismo por el que se prende una luz? No, pero yo no uso la luz prendida dentro de mi cuerpo. Me cagó. Yo todo lo que ingresa a mi cuerpo me interesa saberlo y entenderlo. Y más muy cuando bien, es algo que no es natural. Es cierto. Bueno, yo a lo que iba es que es cierto que en realidad nosotros consumimos un montón de cosas que no sabemos tampoco que le producen a nuestro cuerpo. No, ni hablar. Y además a veces consumimos cosas que creemos que son bárbaras y después nos enteramos que no, que están hasta el otro día, nada que ver con este tema, pero el otro día hablando de alimentación vegetal, decíamos que cuántas de los productos vegetales que nosotros hoy consumimos están llenos de pesticidas y de hormonas y qué sé yo, y creemos que es saludable y no lo es. Pero bueno, eso es otra cuestión. Dentro de las otras formas de anticoncepción tenemos los dispositivos intrauterinos, que son métodos en algún punto mecánicos, y después tenemos los métodos naturales. Y dentro de los métodos naturales los voy a enumerar nada más y vamos a escuchar un audio de uno de los métodos naturales. Los que tenemos acá como más accesibles a la información del común de la gente es el método de la temperatura basal, el método de la ovulación, se ha llamado de la ovulación, pero que es en realidad el método del moco cervical, que es el Billings, y el otro método natural es el método sintotérmico, que es un método combinado. Pero como nosotros acá tuvimos hace un mes más o menos,
a dos instructoras del método Billings. Sí. Queremos escuchar un poquito el audio, Euge, lo tenemos para desasnarnos un poquito. Vamos a presentar al método y vamos a decir que el método de la ovulación Billings es un método natural de planificación familiar que se utiliza para buscar un embarazo, para posponer un embarazo y como también dijiste o diste a conocer eso poquito que oías por ahí, de monitorear también la salud reproductiva de la mujer. Muy importante. Y esa arista de la que vos hablabas es el fundamento científico, sí, que con el correr del tiempo se ha dado en el método, en relación incluso con otros métodos naturales. ¿De dónde surge la palabra esta del Billing? ¿De dónde surge el método? Originalmente, este método es descubierto en realidad por el doctor John Billings. Y lo que tiene es un método que en realidad es descubierto por una apertura que tiene hacia el estudio, o al preguntarle a las mujeres, o sea, eso, se sentó y empezó a escuchar a las mujeres, con sus conocimientos, por supuesto, y de ver qué pasaba con esto del moco cervical, y bueno, las mujeres fueron, a través de la experiencia de las mujeres, él fue dándose cuenta de que en realidad, cuando estaba ese moco cervical presente, podía haber embarazo, y fuera de eso no. O sea, los observo. Bueno, eran las dos personas que estábamos escuchando eran Silvia y Erika, que son dos instructoras del método Billings, que tuvimos hace un mes más o menos en el programa. Invitamos a toda la audiencia a que busquen en el muro o en el blog de Vos Sabés la entrevista, que estuvo muy interesante, fue una larga entrevista, así que bueno, si quieren conocer más acerca de este método, pueden ingresar al blog o al muro de Facebook. Y bueno, y hablaba de esto, ¿no? De esto del conocimiento de la mujer, de su moco cervical, que es su flujo, para entender a ver cuáles eran sus días fértiles y cuáles no los eran. Claro, y lo interesante es que esto servía no solamente, planificación familiar, ¿no? Para quedar y para no y quedar. Para no quedar. Las dos cosas. Sí. Y se busca, en realidad en este informe que yo tengo acá impreso, dice que el método Billings, por ejemplo, es un método que se utiliza más para buscar que para prevenir el embarazo. Cuando vos estás con alguna dificultad en lograr un embarazo, empezás a meterte en el conocimiento, en el autoconocimiento del cuerpo, que a mi entender es lo más maravilloso que tiene el método. Más que nada es eso. Yo me maravillo con esto, de poder entender que el cuerpo tiene sus razones y que te lo muestra todo el tiempo. Sí, a mí personalmente la verdad que me sirvió mucho la charla que tuvimos acá con las instructoras, y después uno empieza a estar también más atenta. Bueno, estamos acá con Euge. Estamos con ¿Cómo Euge. les va? Hola, Euge. Estoy atenta, escuchando, a ver cómo se cuidan, cómo nos cuidamos Ahora entre vamos todos. a hablar entre todos. Nosotras tres vamos a desplegar los Todavía, trapitos al sol. por eso entraste vos, porque como todavía no empezamos a hablar de eso, queríamos que vos inaugures la sección autorreferencial. Trapitos al Chicas, sol le se sale llama. tan lindo, trapitos al sol. Sí. Yo pero también puedo hablar de trapito, el muñeco, el espantapájaro de la no, década del ese 80. trapito no, los otros trapitos. No, bueno, pero entonces vemos. Un cachito, porque ¿conseguimos un llamado telefónico o no? Tenemos en línea alguien que sabe, me parece, a ver. o que ha recibido información. ¿Vos qué decís, que es un médico? No, de esas, esta es una entrevista de esas que nos gusta a nosotros, de la gente que tiene el saber de lo popular y de lo que va aprendiendo y de lo que va buscando información o de lo que va recibiendo. Así que presentémosla. Ella es Irene, es una adolescente, creo que 16. Tiene 16 años. Irene, hola Irene. Hola, ¿cómo estás, Lore? ¿Cómo andas, Irene? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Viste? Sí. Te sacamos al aire en la radio. Bien. ¿Cómo andas, Irene? Todo bien, todo bien. La que te acaba de hablar es Rosario, es mi compañera, y bueno, con Eugenia estuviste hablando recién antes de arrancar el aire. ¿16 años? 17 ahora. 17, muy bien. Claro, porque ahora cumpliste, ¿no? Sí. Hace En poquito. octubre. Irene, nosotras nos interesaba un montón conocer la visión de un adolescente respecto de cómo llegó a obtener la información de la sexualidad primero y de los métodos anticonceptivos después, porque
A veces, viste, escuchamos que a los padres les cuesta hablar sobre sexualidad con los hijos. Claro. Después se le pide a las escuelas que informen sobre educación sexual y después los chicos, capaz que si no reciben toda la información necesaria, terminan aprendiendo cualquier cosa de cualquier lado y de cualquier fuente. Y bueno, y hay de todo, ¿no? Hay chicos que aprenden así y otros que aprenden de otras maneras, como por ejemplo vos. Claro, yo en mi caso aprendí más que nada de mi mamá, siempre se habló de eso en mi casa, no era un tema tabú ni nada por el estilo. Y después en la escuela la verdad que no tuvimos para mí la suficiente información, o sea, hubo un par de clases dedicadas a métodos anticonceptivos, Sí. y a educación sexual en general, pero me parece que estaban como muy ligadas con el estudio de la materia y no tanto con lo que vivimos día a día. Claro. Y a vos te sirvió entonces, decís que tenés una familia donde es un tema que no es tabú. ¿Y a tus compañeros qué les pasa cuando es más difícil en una familia, ¿no? Donde hay ciertas restricciones o prohibiciones o represiones? Y hay de todo. Están las personas que los padres, aunque les cueste, hacen un esfuerzo para comunicarles lo importante que es cuidarse, y en otros casos que no saben nada y aprenden un poco en la escuela, pero después o no quieren aprender más, o no pueden, o sacan información de otros lugares que por ahí no es tan confiable. Por ejemplo, No sé, Internet. en Internet, claro. Y entre ustedes, entre los adolescentes, entre el grupo, Irene, ¿ustedes hablan de sexualidad y de métodos anticonceptivos? Sí, se habla bastante de prevenir y de cuidarse. No es un tema principal por ahí, pero sí, a veces se toca el tema. ¿Cuidarse de qué, Irene? ¿De enfermedades? ¿De un embarazo no deseado? ¿De qué hablan los adolescentes cuando hacen referencia al cuidarse? Principalmente de las enfermedades de transmisión sexual y obviamente de los embarazos no deseados. Ajá. Que a esta edad, no sé. ¿Qué preocupa más, Irene, para vos, desde tu punto de vista, dentro de tu entorno de amigos? ¿Quedar embarazada o contagiarse una enfermedad? Quedar embarazada, yo creo. Porque veo también mucho más la preocupación de cuidarse en las mujeres que en los hombres. Ajá. Y ¿Vos decís que los chicos, los adolescentes, no se cuidan lo suficiente? ¿hombres o en general? No, los varones. Y yo creo que están menos conscientes porque no es su propio cuerpo, digamos, el que cambia, el que por ahí tiene que modificarse. Y Es decir, que dejan en las manos de las mujeres, de las adolescentes, el método anticonceptivo que van a utilizar. no en todos los casos, pero yo creo que en su mayoría sí. Irene, una pregunta anterior, digamos, a la anticoncepción. Sí. Cuando vos fuiste, si yo te preguntase, ¿en qué momento de tu vida a vos se te habló de sexualidad? Sí. ¿Vos podés decirme una edad o cómo fue eso? A ver. De sexualidad en general, a mí me han hablado desde, no sé, los 6 años, más de los procesos biológicos, digamos. Y ya cuando fui teniendo 11, 12, mi primera menstruación y todo eso, ahí ya es como que uno le van hablando cada vez más del tema, ¿no? Es decir, apareció más la cuestión sexual a partir de que vos tenés la primera menstruación y demás. Sí, por lo general sí, en mí y en la mayoría de mis amigas. Está bien. Irene, ¿y de qué métodos anticonceptivos hablan ustedes? ¿Tu entorno, vos y tu entorno de amigos? ¿Cuáles son los métodos? Y en el entorno sí, entre los adolescentes, los profilácticos y las pastillas anticonceptivas. Pero después, bueno, hay otros que, si bien no se hablan tanto, igualmente son seguros, como el DIU o en algunos casos los espermicidas. Y perdóname, Irene, ¿y las pastillas anticonceptivas, cuando las chicas toman pastillas anticonceptivas, se las compran solas en la farmacia o van al ginecólogo y el ginecólogo se los receta?
No, por lo general el ginecólogo se las receta. Bien, así que hay control en ese aspecto, no es que es así Sí. nomás. ¿Mm? Claro, pero me parece que no hay por ahí mucha conciencia de cómo funcionan o cómo es el mecanismo, y por ahí piensan que, no sé, tomarla 2 horas después es lo mismo, o se toman 2 por ahí muy juntas, y Claro. no sé bien la información que reciben como para hacer ese tipo Irene, de y arreglos. del método de la pastilla del día después, ¿no? Que es un poco ¿Cómo? del método de la pastilla del día después. Sí. ¿Se habla, se usa, se abusa? ¿Qué es lo que ves? Sí, se habla bastante. Muchas adolescentes lo consideran como una opción muy viable. Porque ¿Como método anticonceptivo? No, como método ya abortivo, digamos. Pero sí. Sí, está bien. Es decir, que lo tienen presente, que si algo falla, está disponible la pastilla, ¿eso decís vos? Sí, muy presente. Lo que no tienen presente, me parece, yo sí porque, bueno, por mi mamá, que es farmacéutica y todo, pero es los riesgos de tomarla muy seguido. Claro. He escuchado casos de personas que en 3 meses se tomaron 2 pastillas el día después, y eso es una bomba Que hormonal entonces muy estamos fuerte. diciendo que están utilizando la pastilla del día después como reemplazo de un anticonceptivo tradicional. Claro, o por ahí por no tener confianza en el anticonceptivo que están utilizando, como para resguardarse en eso, pero Está bien. medio peligroso el resguardo. Está Sí, bien. claro. De todas maneras, Irene, por lo que vos contás, Sí. la intención la intención está siempre puesta en evitar el embarazo. Sí, Porque estamos hablando de que hay muchos adolescentes que toman una pastilla anticonceptiva, es decir, adolescentes mujeres, porque las anticonceptivas las toman las mujeres. En esta sociedad patriarcal los varones no toman anticonceptivos. claro. Las que sufren los impactos de las hormonas en el cuerpo somos las mujeres, y el embarazo, sin embargo, si bien nos pasa a nosotras, las mujeres, también intervienen los varones. Con Sí, lo sí, cual obvio. es bastante compleja la situación, pero lo que yo decía es que además de esto, los adolescentes no utilizan el preservativo para cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Claro, y en muchos casos pasa eso, que por ahí al ver la posibilidad de que la mujer empiece a tomar anticonceptivos, como tiran toda la responsabilidad sobre eso, pero se olvidan de que están las enfermedades de transmisión Claro, sexual. si la mujer toma el anticonceptivo, no me cuido. Claro, exactamente. Porque Claro. no es tan probable que agarre una ETS, digamos. Claro. Bueno, Irene, una genia. Sí, la tenemos que traer, ¿eh? Te vamos a traer un día el programa acá. Bueno, dale. Ahora que ya cortamos el hielo con esta entrevista cortita de 10 minutos. Dale. Bueno, recordamos que tenés 16 años, que estás 17. informada, 17 años, que desde siempre tus padres te hablaron de sexualidad, que no fue tabú en tu vida, y que y hoy sos una adolescente informada y con capacidad de decisión. Exactamente. Bueno, Irene, te mandamos un beso enorme. Bueno, un beso a todos. Gracias, Muchas gracias, Irene. Bueno, listo. Hoy queremos ampliar un poco la mirada y decir, a ver, ¿qué pasa con la planificación familiar? Nosotros somos madres, nos gusta tener hijos, amamos parir, amamos amamantarlos, pero también nos gusta planificar cuántos hijos vamos a tener, con quién los vamos a tener, en qué momento de la vida los vamos a tener, y también esto conlleva también a pensar en que nuestra acción para tener los hijos no es lo único que nos lleva como motorcito en la vida. Es decir, nosotras tenemos un desarrollo de la sexualidad. No, pero vi una persona que, vende óleos y me puso para que probara todo lo que había en el mercado. Bueno, bien. Sí, así que Bueno, igual terminé de comer, porque yo puedo seguir hablando un ratito. No, sí, te vamos a dejar. Nuestro programa es casi como una vitrina, casi Sí, como que nos están viendo. Totalmente. En una época, ¿te acuerdas que nos veían? Sí. Era terrible. Pero bueno, estábamos, después de estas noticias y de estas cosas que a veces nos enojan y nos ponemos siempre como desde un lugar, desde un punto de vista, sexualidad, que respetamos en todas las personas, que nos gusta tener una sexualidad activa y plena y satisfactoria, y que también tiene que ver esa sexualidad
ese desarrollo pleno y satisfactorio de la sexualidad tiene que ver con la posibilidad de nosotras poder decir, bueno, nosotros queremos tener una sexualidad plena, pero no queremos tener hijos, por ejemplo, en este momento de la vida. O nunca. Hay personas que nunca quieren tener hijos y no por eso son más o menos felices, sino que son elecciones. Exacto, ya vamos a tratar ese tema con la tía. Con la tía Punk. Exacto. Eso que va a venir dentro muy poquito. Bueno, así que dijimos, vamos a hablar de métodos anticonceptivos, vamos a hablar de esto que es cómo hacemos para tener relaciones sexuales y no quedar embarazadas. Claro, en el caso acá, de las mujeres. Sí, por ejemplo, sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido. Foto de... Y eso es un poco la idea, ¿no? Sexo cuando quiero, ¿sí? O cuando puedo. O cuando puedo, en algunos casos. Claro. Es decir, cuando el marido viaja o cuando uno... Bueno, nuevamente al aire en el programa Usabés, en la 90.1, en la KEOPS. Estás comunicada con nosotros a través de la radio, del teléfono de la radio, que es 427-2525, o por el muro de Facebook, que es Vos Sabés FM, es el loguito con la panza blanca y el fondo violeta. Y estamos tratando el tema. Rosario está comiendo porque vino con hambre y cuando tiene hambre le duele mucho la cabeza y como nosotros no queremos que le duele la cabeza. No, igual vengo llena de óleos. Ah, ¿hoy te pusiste óleos? Óleos. ¿La viste a Mariana?